Bienvenidas a Negocios con Alma, un espacio creado para conectar contigo, dueña de negocio, donde hablamos sobre los temas que más nos inquietan, los retos de hacer negocios de manera legal, estratégica y responsable, al mismo tiempo que buscamos crecer nuestros negocios y transmitir un legado. Soy Darisa Hernández, CPA y abogada de negocios, y en este espacio te brindaré información de valor para que sepas que no estás sola y que hacer las cosas bien en el mundo de los negocios es posible. Hoy me acompaña en un episodio más de Negocios con Alma una persona muy especial y bueno, el primer caballero que se sienta en la silla de coanfitrión, de co-host en nuestro podcast. Así que le doy la más cordial y calurosa bienvenida al profesor y licenciado José Luis Rivera Ortiz. Bienvenido, José. Buenos días y espero hacer un buen trabajo y representativo, ¿verdad? De mi género. Ya se preguntarán las personas, ¿y por qué llegó aquí, verdad? Digo yo, el primer caballero. Bueno, saben que en los episodios anteriores nuestra coanfitriona, la licenciada Keila, nos acompañó, también Ruth Rivera Encarnación. Y aquí en este episodio yo no le traigo a cualquier persona, a ustedes. Y bueno, yo podría decir, para que sepan quién le está hablando, yo le podría decir a ustedes muchas historias acerca del licenciado, el compañero, el gran amigo y hermano para mí que me acompaña en el día de hoy. Así que aparte de que estoy trayendo un recurso con vasto conocimiento y experiencia, yo sé que él no lo diría de esa manera, pero yo sí puedo, tengo derecho, ¿verdad? A describirte tal cual. Alguien a quien profesionalmente aprecio y admiro muchísimo, que también tengo la dicha de decir que es mi compadre, mejor amigo y hermano. Así que he dicho toda esa introducción, ya saben que nos vamos a disfrutar muchísimo este episodio. Definitivo. Y bueno, ya he dado aquí un poco de introducción, pero en adición a todo eso, nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante. Ustedes saben que en los episodios anteriores venimos hablando, ¿verdad?, sobre las distintas formas de hacer negocio. Tuvimos el episodio de estructura legal, que me encanta, que es uno de mis favoritos, que ¿verdad?, me lo disfruté muchísimo. Y ustedes pueden, ahora no recuerdo qué número es, pero se titula así mismo, así que pueden encontrarlo en YouTube para que lo puedan ver, porque creo, ¿verdad?, modestia aparte, pero creo que quedó muy bueno porque es un tema, ¿verdad?, que me apasiona mucho y ahí hablamos, ¿verdad?, sobre las distintas opciones para nosotros estructurarnos cuando estamos lanzando nuestros proyectos empresariales que comúnmente, ¿verdad?, lanzamos por cuenta propia y le decimos el Doing Business As o el DBA, donde no hay separación entre el negocio y la persona, ¿verdad?, que emprende. Cómo identificar el momento en que quizás ya estamos listos y listas para dar ese salto y formalizarnos y, ¿verdad?, buscarle formalidad legal al negocio y estructurarnos como una LLC, ¿verdad?, que hablamos en ese episodio de que están de moda y qué ventajas tiene una LLC sobre una corporación regular, lo hablamos también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando no estoy solita o solito y desde el principio yo voy a emprender este proyecto y tengo otras personas que están conmigo a mi lado o empiezo a solo, ¿verdad? Y a veces en el camino, pues entonces, ¿verdad?, nos unimos a otras personas, tenemos socios y tenemos socias y después el tema se puso súper interesante con Keila, ¿verdad? En esos próximos episodios, en ese episodio y los que vinieron después, porque a su vez, como en nuestros negocios con Alma consideramos todos los temas y las circunstancias que le rodean al negocio y a sus dueños. A su vez, cuando no estoy solito y tengo un negocio con otra persona, esa otra persona tiene una relación muy importante donde puede haber o no una sociedad legal de bienes gananciales si está casado o casada y cómo entonces, ¿verdad?, pueden afectarse los acuerdos entre los socios y las expectativas en el manejo de un negocio cuando, ¿verdad?, estamos casados y pueden hasta haber divorcio o lamentablemente, pero la realidad, ¿verdad?, fallecimientos porque sabemos que no somos eternos. Claro. Y parte importante es planificar que hacemos un negocio y queremos transmitir un legado y un buen día
ya no vamos a estar ahí, ¿verdad? Así que todos esos temas los hablamos. Entonces, tenemos la misión hoy de hablar el tema más puntual de cuando tenemos un socio, ¿verdad? Yo digo socio porque yo creo que es la palabra más común, aunque legalmente eso tiene implicaciones de que estamos en sociedad per se. Y bueno, te voy a dejar a ti, profesor, a mí me gusta decirle profesor. José Luis es profesor de Derecho de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, de Derecho Contributivo. Así que ya saben que ustedes me han escuchado aquí hablar de cuestiones contributivas, pero aquí, ahora, cuando él esté en esa silla, yo no voy a hablar de nada contributivo, yo se lo dejo todo a él porque el gurú en taxes es José Luis. Exacto. Y eso va con algo que podemos hablar ahorita de cómo uno se complementa, ¿verdad? Con la otra persona y con los socios. Pero sí, definitivamente cuando Darisa me dijo, José, ¿verdad? Te voy a invitar al podcast. Yo le dije, mira, estaba escuchando uno de tus podcasts últimos, ¿verdad? Con Keila. Y le dije, estás hablando de matrimonio y lo que faltaba era untar un brinquito para el próximo tema, ¿verdad? Pero era porque tú venías para acá. Definitivamente. Todo va dándose. Dándose, exacto. Perfectamente. Sí, porque básicamente todo lo que hablaron ese día del matrimonio aplica a la sociedad, ¿verdad? Y como tú bien dices, vamos a hablar como si fuera sociedad, pero realmente si es una corporación, si es una LLC, se va a llamar diferente, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, para hablarlo coloquial. Por eso, ¿verdad? Y en ese episodio, que era lo que decíamos, sé que voy a decir esto y explotan cabezas, pero lo cualificamos rápido, ¿verdad? Que uno dice, los matrimonios son negocios. Oye, tú buscas crecer, tú te casas con alguien y qué mejor ejemplo que el mío, que tú sabes, ¿verdad? Que yo me casé bien joven, claro. Llevo 13 años en matrimonio, como yo decía, ¿verdad? Conversaba con Keila, yo me casé cuando no tenía nada, que yo digo así bien poéticamente, me casé sin nada más que un saco lleno de amor. Y lo que he construido lo he hecho, ¿verdad? Con mi pareja. Y yo le digo a mi esposo, tú eres mi socio, porque uno, ¿verdad? Se apoya y emprende una vida de pareja y de familia, pero con la expectativa, ¿verdad? De llegar a crecer económicamente, de estar bien y en ese sentido, crecer, ¿verdad? Económicamente también. Así que el concepto de sociedad, de legal, de bienes gananciales, es literalmente porque hay un concepto de sociedad literalmente entre los cónyuges, donde se ponen bienes en común para el mejoramiento, ¿verdad? El crecimiento económico. Y eso es lo mismo que hacemos en los negocios. Y por eso mi analogía, siempre yo lo digo, las sociedades y los negocios, ¿verdad? Cuando lo hacemos con alguien más, es un matrimonio. Sí. Es un matrimonio. Y tenemos que verlo de esa manera. Es totalmente un matrimonio en los negocios. Sí, y uno debe buscar, ¿verdad? Y ya podemos quizás entrar un poquito más. Lo que uno debe buscar, ¿verdad? En un socio, ya cuando uno entiende, ¿verdad? Que o va a entrar desde lleno, desde el principio, ¿verdad? Con una persona, o va a traer una persona a un negocio. Uno debe buscar básicamente lo mismo que uno busca en una pareja, ¿verdad? O algo muy similar, ¿verdad? Que me complemente, que se lleve bien conmigo, que no estemos peleando, que podamos tener discusiones sin llegar a faltarnos el respeto, ¿verdad? Y eso es bien importante también. Lo mismo que sería lo mismo en un matrimonio, en los negocios es idéntico. Y por eso es una decisión tan importante. Es una decisión tan importante y tú puedes tener personas con las que tú te llevas al 100. Es lo mismo que en los amigos, que tú puedes tener amigos con los que tú te llevas al 100 y puede haber una atracción, ¿verdad? Y realmente se vuelven pareja, pero como pareja no funcionan, pero como amigos sí funcionaban. O sea, uno tiene que ver realmente qué persona es afín con tus valores, con tu visión de lo que tú quieres hacer, de cómo lo quieres hacer, ¿verdad? Y aunque tú buscas cualidades que se complementen en los talentos, en lo que son los valores, yo no hablo de complementación. Cuando en ese sentido, ¿verdad? Cuando alguien no tiene mis mismos valores y los objetivos y las metas divergen, yo puedo apreciar mucho a la persona, llevarme al 100 con la persona y aún así pensar que tiene cualidades que me complementen y me van a ayudar en mi negocio a crecer, pero reconocer esa relación de socios, ahí yo creo que no va a funcionar. Y entonces, ¿verdad? Yo creo que ese es el primer trabajo, identificar si realmente tú crees que tú puedes. La persona tiene las cualidades ¿verdad? Y existe la compenetración no solamente de los talentos y las oportunidades, ¿verdad? Y las experiencias,
sino también de los valores, ¿verdad? Y sobre todo de la manera en que tú entiendes que esa persona resuelve las diferencias. Sí. Sí, y también de las razones para entrar a eso. Porque al igual que hay gente que se casa por las razones equivocadas, porque ya estoy viejo y me toca casarme, porque es que toda la vida has sido mi amigo, entonces ya como que nos ven como un matrimonio, nos casamos. Lo mismo pasa en los negocios, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Y yo he visto, y yo estoy seguro que tú también, a través de todos estos años, gente que se asocian y desde el principio tú sabes que eso no va a terminar. Igual que los matrimonios. Todo el tiempo. Y lo vemos, yo creo que en la oficina, ¿verdad? Nuestra práctica legal, a veces desde que llegan. Sí. Desde cero, que llegan a estructurarse y que bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer un contrato de sociedad, ¿verdad? Propiamente vamos a ir con la LLC, hacer el acuerdo operacional y hacer todas las cosas bien desde el inicio. Y a veces tú te das cuenta, o yo, ¿verdad? Me doy cuenta también desde el inicio. Y yo creo que también cuando ya formalmente, y esto me lleva, ¿verdad? Al otro tema, ya entrando más de lleno en la cuestión de los acuerdos, ¿verdad? De los pactos y los acuerdos que tenemos que hacerlo. Es un momento en que ahí cuando uno se sienta, porque las promesas es como en los matrimonios, todo rosita, y es la analogía de lo que yo hablaba con Keila, pero cuando hay que sentarnos a hablar de las capitulaciones, como que de repente nos empezamos a incomodar, en serio, nos vamos a casar y todo está súper rosita, estamos hablando de la luna de miel, de los tulipanes que vamos a tener en la boda, y ahora tú me vas a hablar de capitulaciones. No, ¿con qué se come eso? Y pasa también, claro, yo te prometo que yo voy a traer tales clientes, no, yo tengo tales contactos, no te preocupes porque tú sabes que yo soy un experto en esta materia y hay un montón de promesas, esto va a ir súper bien, o yo tengo el capital, tú pones el talento y yo voy a poner todos los chavos para que tú te hagas ahí el super negocio o el local, lo pongas como tú quieras y yo tengo el capital y entonces empiezan las promesas de qué va a dar cada uno. Y todo al principio muy bien rosita, pero cuando nos sentamos a hacer ese contrato entre las partes y a ver el nitty-gritty, como decimos en la calle, cómo van a llegar a los acuerdos, a los pactos, cuáles realmente son los acuerdos económicos y empezamos a hacer las preguntas de rigor que ellos necesitan, ¿verdad? Entre socios estar claros para nosotros como abogados poder ayudarlos y proceder a redactar esos acuerdos. Ahí entonces empieza a haber a veces como esta, ¿verdad? Pues pueden haber diferencias y desde ese momento ya uno se va dando cuenta. Pero mira, José, antes de irme ahí, te voy a hacer esta pregunta para después movernos a eso, a los pactos. Pero vamos hablando y empezando primero 101. Sociedades y socios 101. ¿Qué pasa si yo no me incorporo y empiezo, ¿verdad? Llevo una empresa en conjunto con una persona y llegamos a acuerdos verbales. O bueno, igual, ¿verdad? Si existe ¿verdad? Hacemos algo, mira, que pactos, sabemos que los contratos tienen que tener consentimiento, objeto y causa y se pueden hacer hasta en una servilleta. Claro. O tienen algo escrito o es verbal, pero empiezan y no hacen propiamente una incorporación o una estructura legal y versus, ¿verdad? Las opciones que tenemos en estructuras legales. Sí. Pues, lo bueno de Puerto Rico, a diferencia de muchos estados, es que Puerto Rico, como bien dice Darisa, los contratos son bien pocos los que la ley te dice que tienes que tener por escrito, ¿verdad? Y en el caso de las sociedades, te dice, mira, en el caso de sociedades cuando hay un inmueble, en ciertos otros casos, pues sí, pero en la mayoría de los casos, no. Y la realidad es que en la calle hay, qué sé yo, decenas de miles de gente que hacen lo mismo. Dice, vamos a hacer esto. Todo el tiempo. Nos vamos a repartir las ganancias de esta forma y ya con que haya un acuerdo de cómo se van a repartir las ganancias, que no es una cantidad fija que yo te voy a pagar a ti, eso es una sociedad. Exacto. Y yo creo que, oye, y empecemos por ahí. Yo creo que tantas personas no se dan cuenta que están entrando en sociedad, que tienen una sociedad con alguien y entonces están con el pana, con la amistad y se ocurre una buena idea y sí, y papi tiene el local y me lo da y los primeros meses empezamos ahí, pero yo tengo unos ahorritos de tantos chavos y empezamos y de repente estamos haciendo algo. Sí, o sea, eso pasa tanto y cuando vienes a ver, no, es que está colaborando en esto y yo estoy colaborando en lo otro. Realmente estás haciendo una sociedad y definitivamente lo primero en ese escenario que yo recomiendo es que como mínimo, ¿verdad? Te sientes con la persona y, ¿verdad? Llegues a acuerdo. A veces sí tenemos que, ¿verdad? Cuando llegan, ¿verdad? Nosotros, y miro, a veces si es con principio y fin, es como un evento que van a hacer, que muchas veces, ¿verdad? Me llegan así, ya planificado
pues eso, un proyecto, digamos, un evento, un proyecto como con principio y fin, con un objetivo bien establecido, principio y fin, eso le llamamos los joint Los ventures. joint ventures, sí. Y son los pactos que ocurren ahí, ¿verdad? Y cómo se reparten las cosas, son como un tipo de sociedad, pero con principio y con final. Y entonces ahí tenemos que definir qué entra y qué no entra, porque quizás tú tienes tu propio negocio y yo tengo el mío, y de repente entra como un tipo de collab, y las colaboraciones en estos tiempos son bien importantes y se están dando. Ahí entonces lo que estamos hablando es que posiblemente se esté dando un tipo de joint venture agreement. Entonces tenemos que pasar a mirarlo, y ahí el trabajo nuestro es definirlo, qué entra y qué no entra, y cuál es el objetivo. Sí. Y ahí la línea nunca está muy clara, ¿verdad? Porque el joint venture es algo que el Tribunal Supremo básicamente acoge ¿verdad? De Estados Unidos, ¿verdad? Porque en Puerto Rico no está definido como tal. Pero si es lo como tú dices, es como para un evento específico, para algo específico. Ya si va a ser algo, ¿verdad? Ongoing, ¿verdad? Que va a ser continuar, pues ya estamos hablando de una sociedad propia. Pero no importa una u otra, y tú has tenido caso, y hasta un caso que yo una vez te referí, un revolú con un joint venture, los acuerdos son extremadamente importantes, porque por más, y como tú bien dijiste ahorita, cuando las cosas están bien, cuando las cosas están empezando, que todo el mundo está, vamos a hacer un montón de dinero, nos vamos a hacer ricos con esto, ¿verdad? O mira, vamos a hacer esto ya, ¿verdad? Y al principio de esta emoción, ahí es que los pactos se tienen que hacer. Porque yo estoy seguro que tú tienes, y yo tengo un montón de cuentos de horror, que puedo estar un podcast nada más hablando de cuentos de horror, de casos de 10, 15 años después. Es que eso no fue lo que yo dije, eso no fue lo que acordamos, ¿verdad? Y 15 años después, ¿quién se va a acordar de lo que hablaron un día? Luego se vuelve tu palabra contra la mía y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y en esos casos, que lamentablemente también lo hemos visto, en esos casos no queda otra que liquidar ¿verdad? Liquidar el negocio, cada quien repartir lo suyo, ¿verdad? Las diferencias no se van a poder conciliar. Y hasta el final es un revolú, porque si no se pactó qué pasaba en escenario de liquidación y qué realmente le correspondía a cada quien, pues es bien difícil, y hay una pelea hasta para disolver hasta el final y repartir lo que quede y qué le toca a quién. Así que definitivamente el consejo es, ciertamente, usted puede hacer acuerdos verbales. El de sociedad es uno de los acuerdos que la ley en Puerto Rico nos permite hacer verbal sin la necesidad de irnos escrito, pero eso no es recomendable jamás. Donde hay dinero envuelto, ¿verdad? Y vamos a dar una inversión con la expectativa de un retorno y llevar a cabo un negocio, definitivamente, Basic 101, tenemos que ponernos por escrito. Entonces, ahí, ¿verdad? Y definir si estamos en sociedad completamente para todo negocio, o qué cosas entran a la sociedad y qué no, qué cosas eso, ¿verdad? Yo te lo respeto, que quizás eso es un negocio que tú vas a hacer por tu lado, por tu cuenta, eso no compite con el nuestro, ni afectaría al nuestro. Yo te dejo, ¿verdad? ¿Con qué salvaguardas? Porque tampoco te vayas para ese otro negocio y le dediques todo tu tiempo y no dejes nada para acá. Así que, y con qué salvaguardas, yo, ¿verdad? No tengo ningún problema que tú lleves a cabo ese otro negocio ¿verdad? Por tu lado, y yo pues tengo este otro contigo. Aquí sí estamos en sociedad. Llegamos al acuerdo de sociedad. Y antes de pasar a la incorporación, la última pregunta, ¿verdad? que te hago, yo creo que yo lo mencioné a grosso modo en el episodio de estructura legal, pero saber también la diferencia en planillas, porque todavía, ¿verdad? Si no me he incorporado, pues entonces el tema de cómo vamos a reportar. De taxes. Sí, definitivamente el tema de taxes es bien interesante, ¿verdad? Porque en Puerto Rico hay un tratamiento ahora, ¿verdad? Nuevo, que se llama entidad de conducto, pero realmente eso es un invento de acá de los abogados contributivos para agrupar un montón de cosas, incluyendo las sociedades, ¿verdad? Así que es bien interesante, porque las entidades de conducto lo que hacen es que pasan, ¿verdad? Recogen la actividad económica y te la pasan a tu planilla. Y al fin y al cabo tú eres en tu planilla es el que tributa, paga. el que cojo que en ese sentido no hay doble tributación, porque el negocio per se abajo, ¿verdad? Digo yo abajo, ¿verdad? Donde está ocurriendo la entrada de dinero, no tributa, pero tiene que informar su actividad económica, sus ingresos y gastos, y decir esto fue el ingreso neto que quedó al final del día, y entonces proporcional a la participación de esos socios, reportárselos en la 480, y entonces los socios son quienes en su planilla personal acompañan esa 480 y dicen, ok, esto fue lo que me subió o lo que se me imputa a mí de la sociedad. Pues por esto yo voy a pagar, ¿verdad? Por esta parte es la que yo voy a pagar taxes. Sí. Y cuando es la corporación que tributa ella, es bien fácil, porque la corporación tributa ella. Cuando eres tú solito, es bien fácil,
porque lo pones todo en tu planilla y ya. Cuando hay más de una persona, eso es una parte también que se tiene que hablar, ¿verdad? Somos socios en estos por ciento y sabes, ¿verdad? Que en algún día te va a llegar a tu planilla un por ciento de ¿verdad? De lo que vas a pagar y te toca a ti pagar. Lo vas a pagar tú, la corporación o la LLC nos va a pasar un dinero para nosotros pagar lo que le toca a la corporación al negocio, ¿verdad? Son cosas que Ajá. son importantes porque cuando el que te prepara la planilla te dice te toca pagar 10,000 pesos, ¿verdad? Porque no por ti, no porque tú lo recibiste, sino porque vienen subiendo del negocio, Se te imputan. ¿verdad? Se te Correcto. imputan cómo tú vas a hacer eso, Me ¿verdad? encanta. Aquí deben estar, como yo digo, cuando decimos, ¿verdad? Y damos estas noticias, yo digo que explotan cabeza, ¿verdad? It's mind blowing. Pero qué importante es prepararnos y saber, ¿verdad? Y saber esos temas. Y definitivamente, por eso para nosotros, el planning legal va de la mano, planning corporativo y legal va de la mano con el planning contributivo siempre. Entonces yo les digo ahí, y ya ven por qué. Usted se puede buscar, ¿verdad? Un compañero que sea abogado, que también tenga la parte de taxes o por lo menos, ¿verdad? Traiga de la mano a su CPA para que hablen con todas estas cosas desde el inicio y no hayan sorpresas. Entonces, pasando ahora a si nos incorporamos. Figuras que obviamente aquí tú y yo estamos de acuerdo y todo el mundo, nuestros oyentes que nos han acompañado otros episodios lo saben. Yo siempre, ¿verdad? Sin otras consideraciones en general, pero así en otras consideraciones me llegan personas que son dos o son dos o más y quieren llevar a cabo un negocio aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y estructurarse, ¿verdad? Están listos para incorporarse. El LLC es como la estructura, ¿verdad? Que usualmente pues vamos a recomendarle. Sí, sí, en Puerto Rico realmente yo lo digo, es al revés, es como que tú me tienes que convencer porque la LLC no te conviene. Exacto, ¿por qué no hacer la LLC? Claro, yo siempre, ¿verdad? Busco a ver si hay alguna particularidad porque ahí me convendría una corporación regular, porque realmente las corporaciones de servicios profesionales ya están en desuso. Y figuras incluso anteriores, yo veo todavía, y pienso un poco, ¿verdad? Por desconocimiento, que todavía pues se hacen, ¿verdad? Sociedades de responsabilidad limitada y otras figuras que incluso son anteriores que las corporaciones de servicios profesionales. Pero incluso desde que ya están las LLC, que fue como en el 2006, ¿verdad? 2006 o 2007 que trajeron... Fue a principios de los 2000, más realmente es lo mejor de dos mundos, ¿verdad? Y corporativamente hablando es una corporación con todas las protecciones de una corporación, pero tenemos una flexibilidad administrativa, ¿verdad? Bien amplia para manejarlo como eso, como lo que estamos hablando, como una sociedad. Sí, y lo bueno es que, a diferencia de la corporación, la LLC te permite una flexibilidad total en que, por ejemplo, en una LLC tú puedes aportar más dinero que otro, pero como quieras hacer 50-50. Cosa que no puedo hacer en una corporación regular. Puedes hacer en regular. una corporación regular. Ya eso lo acabamos de decir y eso siempre, ¿verdad? Que nosotros se los explicamos a las personas, impacta mucho. Pero es de las flexibilidades, definitivamente de las mejores flexibilidades que tenemos en una LLC. Entonces, ahora pasando per se a los acuerdos. Lo importante ahí es el documento que bajo la ley, ¿verdad? Si hacemos LLC con nuestros socios, el documento, la ley le llama, bueno, déjame decirlo bien, la ley en Puerto Rico le llama contrato de compañía de responsabilidad limitada. Correcto. Sí, eso, ok, el sí. CSRL. Pero nadie le dice de esa manera, ¿verdad? Y entonces en Estados Unidos le dicen el Operating Agreement. Pero ese no es otra cosa que el contrato, ¿verdad? Sí. De sociedad, donde, ¿verdad? Acordamos cómo vamos a administrar y a regir los acuerdos económicos y administrativos entre nosotros para la LLC. Y bueno, eso de por sí, entramos ahí y podemos hacer un episodio nada más de eso. Y, ¿verdad? Nosotros, cuando nos reunimos y para mí, cuando vienen socios, yo estoy una consulta entera, ¿verdad? Que puede ser una hora o hasta a veces más reunida, hablando nada más de entendiendo cuál es el negocio, qué es los acuerdos entre ellos y haciéndole preguntas, ¿verdad? Que ellos a veces nunca se han hecho, ¿verdad? Y hay un montón de acuerdos que nosotros recomendamos que se incluyan, pero para quedarnos un poco light hoy, estoy segura que vamos a tener muchas oportunidades más para entonces entrar un poco más profundo en esos pactos. Pero, ¿cuáles serían los más importantes que tú dices que estos son como imprescindibles? Estos temas los tienen que hablar. Los tienen que hablar y algo tienen que poner sobre esto en el Operating Agreement. Me diría que son tres. Número uno, ¿cómo se van a tomar las decisiones? Si van a ser
50-50, por ejemplo, hacerlo bien fácil, ¿verdad? Solamente dos socios 50-50, ¿verdad? ¿Cómo se va a romper ese 50-50 si no hay forma ¿verdad? De reconciliarlo? ¿Verdad? Eso es sumamente importante. ¿Qué decisiones van a recoger? Por ejemplo, cuando hay más de dos, ¿cuánto se va a requerir 50%? ¿Cuánto se va a requerir 75%? ¿Cuánto se va a requerir 100%, ¿verdad? De participación? Eso es sumamente importante. Número dos, lo que nosotros conocemos como las transferencias involuntarias, ¿verdad? Muerte, divorcio, venta por quiebra. Que de ese tema hay también mucho para hablar, que ahí nosotros tenemos, ¿verdad? Un episodio que entramos introductoriamente en lo que es planificación, ¿verdad? Legal de la sucesión en el aspecto del negocio, business succession planning, para decirlo en inglés. Y bueno, y tú y yo ahora yo creo que ese tema nos está llamando también, así que entraremos más a fondo, pero eso es súper importante, que desde un inicio se contemplan, ¿verdad? Se contemplan, porque el Operating Agreement, los estatutos corporativos, en el caso de las corporaciones, es el documento esencial, el corazón de la entidad, y es donde tenemos que contemplar también los acuerdos de qué pasa si uno de los dos nos morimos, fallecemos y no estamos. ¿Hereda o no hereda a nuestra familia? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Bajo qué condiciones? Considerando también que lo que pactemos, el interplay, ¿no? Con la ley sucesora, con nuestro Código Civil, ¿verdad? Que no haya, ¿verdad? Ninguna... ¿verdad? Ninguna falta a lo que es ese otro lado del derecho. Sí. Y ahí me encanta porque el derecho civil y el derecho corporativo ahí se unen mucho. Pero sí, te interrumpí para decir que de eso nos espera mucho, porque hay que seguir definitivamente hablando sobre el Business Succession Plan. Sí, no, y definitivo. Y realmente es una de esas cosas, y tú lo has hablado en ¿verdad? Cantitos en diferentes podcasts, porque, por ejemplo, en ese mismo tema de Involuntary Affairs está así la parte de sucesiones, sumamente importante, porque una cosa es que yo quiero hacer negocios contigo, no quiero hacer negocios con tu esposa, con tu hijo, que cuando tú mueras, pues eso va en la sucesión, ¿verdad? Ahora en Puerto Rico. Pero también está, pues, divorcio, ¿verdad? También está incapacidad, quiebra. Si tú de repente apareces que te arrestaron los federales por X, Y, Z razón, ¿verdad? Son cosas que uno no piensa o uno no quiere pensar, ¿verdad? Pero que son importantes en ese momento tener alguna razón, porque también yo he visto casos así, por ejemplo, de arrestos por X o Y razón, y lo primero que dice la prensa es fulano de tal que es dueño de tal compañías, ¿verdad? Claro. Usualmente eso es lo que siguen en eso, y si no hay nada en el Operating Agreement, ¿verdad? O en los acuerdos entre accionistas, o como queramos llamarlo, si no hay nada para poderte sacar en esos casos, pues ahí está, stock, hasta que pase algo, hasta que tú te quieras ir, y si no te quieres ir, no hay forma de sacarte mucho, ¿verdad? Legalmente, hasta a menos que vayas al tribunal y te obliguen. Y donde también podría variar un poco, y tenemos, ¿verdad?, un poco en cuenta, yo creo que el tema de qué pasa en esos escenarios inesperados, tanto, ¿verdad?, de muerte, divorcio, hay dos vertientes. Están los negocios, ¿verdad?, de ordinario, que yo estoy contigo, no estoy con tus cónyuges, y tu cónyuge ni sabe lo que está pasando en el negocio, así que no, ¿verdad?, muy difícil que pueda venir después a dirigirlo y todo funcione bien. Y ahí, ¿verdad?, pues hay que llevar a cabo unas decisiones ¿verdad?, y llegar a unos acuerdos dentro de los mismos Operating Agreement y los documentos corporativos. Pero también tenemos una realidad en Puerto Rico, y ahí el planning gira y es otro. La mayoría de los negocios en este país, las pymes, son familiares. Y muchas veces sí se pone interesante la cosa, porque a veces hay híbridos y hay negocios que no son totalmente familiares, pero son familiares en el sentido de que a lo mejor un socio empieza y está por su cuenta y no trae a su pareja, pero quizás la pareja del otro socio o la familia del otro socio sí es parte del negocio. Entonces hay un socio que no tiene su familia metida en el negocio y otro socio que quizás sí tiene con consentimiento del otro, claro. Y todo está bien y puede funcionar, pero es bien importante, ¿verdad? Porque cuando fallezca uno de los dos, pues ahí tenemos que haberlo contemplado desde el inicio, qué pasa. Y creo que te falta otro acuerdo más que tú que nos dijiste que no puede quedarse jamás del fuera del Operating Agreement. Las distribuciones, sean las corrientes o en liquidación. Eso tiene que quedar bien claro, ¿verdad? Porque una cosa es el negocio y cómo va a correr el negocio y cómo se van a tomar las decisiones. Ahora, al fin y al cabo, yo me quiero llevar unos chavitos para mi casa, porque yo tengo que pagar la luz y el agua y la casa. Sobrante, claro. Y incluso, incluso, aunque nos asignemos un salario,
que esté bien, ¿verdad? Que siempre, ¿verdad? Entre las distribuciones y el salario, pues hay que hacer un criterio de cuánto debe ir a porción de salario o cuánto debe ser dejo entonces como, ¿verdad? Y hablamos en episodios anteriores que esas son las formas en que tenemos, ¿verdad? Para planificar cómo el dinero nos llega del negocio a nosotros, porque son dos potes distintos, la preparación. Pero entonces llega porque tengo salario o llega porque, ¿verdad? Me hago distribuciones del sobrante, que es que las personas lo conocen más comúnmente en la jerga como dividendo. Exacto, aunque correcto. eso es más como hablar, ¿verdad? En caso de corporaciones, pero para hacerlo fácil, ¿verdad? Pues estamos hablando como de esa figura, como de los dividendos. Es claro, y eso hay que acordarlo definitivamente. Ese es de los, aunque no es el único, es de los temas contributivos, ¿verdad? Pero en económicos más importante. Y el tema contributivo es otro que lo mencionaste antes. Sí, definitivo. Sí, el tema contributivo, pues yo diría que es más bien asesorarte, ¿verdad? Porque si hemos aprendido algo tú y yo, es que ese tema a la gente le da, como dice, repelillo, ¿verdad? Y qué tan importante es, porque entonces, no, claro, y yo lo vengo diciendo aquí siempre, y es que es así, es el tema en que es súper técnico, que nos da, ¿verdad? Que le damos larga repelillo, pero si no lo hablamos y planificamos, ¿cómo lloramos en abril? No. ¿Cómo está el llanto en abril cuando nos enteramos cuánto tenemos que pagar? Y muchas veces porque no estructuramos bien, ¿verdad? El negocio. Sí. Y ahí es que entonces no lo hablamos, pero lloramos y hubiéramos querido haberlo hablado antes. Sí, y, oye, Hacienda yo siempre lo llamo el socio invisible, porque al fin y al cabo Hacienda se va a quedar con una tercera parte, ¿verdad? Depende del ingreso, ¿verdad? Pero casi con una tercera parte del negocio se queda Hacienda al final del día. ¿Verdad? Y eso no sin contar el municipio, sin contar el crimen, sin contar todas las otras cosas que hay en Puerto Rico. O sea que esa parte se tiene que hablar. Importante. ¿Verdad? Y aunque usted no lo entienda mucho, ¿verdad? Porque yo soy el primero que yo digo que los abogados contributivos complicamos demasiado este tema. Quizás a propósito. No, pero nosotros no. No sé, esa Bueno, yo sé que tú vas a decir la legislatura, pero... esa es la gran diferencia. Bueno, es que es complicado, no somos nosotros quienes lo complicamos, ¿verdad? Es un tema árido y por eso no habemos tantos navegando esta agua, pero qué necesario, importante es. Y José, ahí yo te tengo que corregir, porque si hay una persona que tiene la habilidad de explicar lo árido de los taxes de manera sencilla y que se entienda, eres tú. Ahí, ¿verdad? Mucho más que yo creo que tú lo explicas así bien en arroz y habichuela o arroz y gandules, como diría Keila. Bueno, sí. Oye, gracias a Dios yo tengo, o sea, yo siempre he tenido esa habilidad, ¿verdad? De quizás tratar de ponerme los pies. Más que por explicar, es ponerme, o sea, yo trato de ponerme siempre en los pies de las personas, los zapatos, perdón, los pies no. Los zapatos de la persona que está afuera, ¿verdad? Y explicarlo de esa forma. Pero sí, definitivamente es un tema que es difícil. Y es difícil, es igual que hablar de la muerte, ¿verdad? Son temas que la gente ya de por sí está, ¿verdad? Les está difícil entenderlo y son palabras y usan conceptos complicados. Pero estamos aquí también, ¿verdad? Para hablar de esos temas y es algo que yo digo, ¿verdad? Para hablar de los temas difíciles, para hablar de los temas que más nos inquietan. Es parte de nuestro, ¿verdad? De nuestra introducción a todos los podcasts. Así que seguiremos abundando sobre estos temas. José, para cerrar, ¿algún último consejo que tú le darías a una persona que esté entrando en sociedad? Yo creo que, para cerrar, ¿verdad? Yo creo que quiero volver al principio. Usted piense bien con quién se va a asociar. No porque usted piensa que con esa persona va a hacer mucho dinero, eso debe ser ni siquiera lo principal. Haga negocios con una persona que usted sepa que está velando por los mejores intereses de ambos, o de 3 o 4, ¿verdad? Los que sean, ¿verdad? Y si usted está, ¿verdad? Si esa es como su guía, ¿verdad? Que está velando por los intereses de ambos y que tiene la misma filosofía, como bien dijo Daris ahorita, el negocio va a ir bien. Bueno, José, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este podcast. Lo disfruté muchísimo y será el primero de muchos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado en un episodio más de Negocios con Alma. No te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube y buscarnos también por redes sociales. A mí me consigues como lcda.darisa.hernández en Instagram y como licenciada Darisa Hernández también en Facebook. Muchas gracias. Hasta la próxima.